10 y 15 minutos de la noche, estamos en directo con ustedes en la 8 Zaragoza, su televisión local, programa monográfico dedicado a Europa, la Unión Europea, con motivo de las elecciones que se celebran el próximo domingo. Se celebran además municipales y autonómicas. A lo largo de las últimas 2 semanas hemos dedicado programas monográficos, como les decía, la actualidad regional y local mediante sendos debates entre candidatos a las Cortes de Aragón y al Ayuntamiento de Zaragoza. Y es turno para hablar de la Unión Europea, la asignatura pendiente, que en demasiadas ocasiones acaba una especie de cajón desastre y ninguneada por la prioridad de la actualidad doméstica. El 26 de mayo concurrimos a las urnas millones de europeos para elegir a nuestros representantes en el Europarlamento en una coyuntura de recuperación económica y de crisis política y social. El proyecto comunitario cumple 60 años gozando de mala salud de hierro, con los populismos en un auge imparable y la socialdemocracia desnortada. La ineficacia de la clase política tradicional a la hora de ofrecer respuestas a los desafíos del siglo XXI y la subordinación de la política a la voracidad de los mercados ha hecho mella en la ciudadanía, que hastiada huye al calor de los movimientos extremistas. La amenaza real. Europa se enfrenta al riesgo de acabar hecha añicos y el retorno de los fantasmas del pasado se hallan a la vuelta de la esquina. No está todo perdido, en modo alguno. Estamos todavía a tiempo de revertir la tendencia si las instituciones, además de hacer pedagogía con los electores, son capaces de encontrar soluciones a sus problemas y comienzan a construir una Europa social, incidiendo en los lazos históricos y culturales para, de manera paulatina, hacernos sentir partícipes de un proyecto común en el que nos identifiquemos. A lo largo de las últimas décadas se han logrado importantes retos y los objetivos se han alcanzado de modo notable, consiguiendo una convivencia en paz y prosperidad, pero ahora precisamos de reformas de calado tras llevar a cabo una profunda reflexión entre todos y tejer consensos. Son muchas las cuestiones sobre la mesa: economía, migración, defensa y, por supuesto, la salida del Reino Unido y la batalla comercial con Estados Unidos y China son la gran empresa que nos depara todos los próximos comicios del domingo. A partir de ahí, tal vez sea el momento oportuno para reformular algunos aspectos del proyecto y preguntarnos qué queremos que sea la Unión Europea en las próximas décadas, porque de lo que no cabe duda es de que la solución a nuestros problemas en el mundo global en el que vivimos solo pueden encararse con más Europa. España debería adoptarse como faro de la socialdemocracia, eje vector del bloque comunitario. España, que ayer constituía las Cortes Generales, inaugurando la 13ª legislatura, ofreciéndonos escenas esperpénticas. Un presidente del Congreso con tintes valleinclanescos, ultranacionalistas aporreando los escaños con el enemigo a batir, fórmulas variopintas para tomar posesión y mucha sobreactuación. Un escenario diverso y bronco como la sociedad misma, que además promete regalarnos momentos de gloria habida cuenta de la disputa por el liderazgo conservador. La izquierda se apunta un tanto, logrando la mayoría en la mesa del Congreso y colocando a la primera mujer socialista a los mandos de la Cámara Baja. Debería ser el preludio de lo que suceda en la gobernabilidad del país. La izquierda está condenada a entenderse. Por ahora continuamos en campaña y el domingo toca votar. Bienvenido, Sergio Rupérez. Hola, ¿qué tal? Analista habitual de nuestro programa. Silvian Cuyuga. No, Cuyuga. ¿Lo he dicho bien? No. Partido Socialista. Hola. Además es francesa, como podrán intuir todos ustedes. Isabel La Huerta, secretaria general de ARAME. Bienvenida. Buenas noches. Dominique de Gauber. ¿Lo he dicho bien o más o menos? Aceptable, no Vicky Bauer, sí, pero Dominique también está. Experto en Se política internacional, Gracias, eres buenas alemán. noches. Y Enrique Bernat, profesor de Historia Contemporánea en la Universidad de Zaragoza. Bienvenidos todos. Bien, Europa, lo primero, ¿qué pronósticos tenéis para el próximo domingo? Porque luego, antes de acabar, os preguntaré sobre los pronósticos en las municipales y autonómicas, ¿de acuerdo? Como broche final, pero por el grueso va a ser Europa. ¿Qué pronósticos tenéis para el próximo domingo?
Bueno, en mi caso... Os pido mucha brevedad, sí, porque rápidamente creo... con temas mucho más... Vale, creo que la situación es bastante preocupante, bastante negativa, lo comentabas tú al inicio. Creo que la Unión Europea siempre ha sido un proyecto bastante sensible desde su concepción, porque realmente la Unión Europea se creó para, de alguna forma, contener, ¿no?, esas ansias tan europeas, ¿no?, del enfrentamiento, y sobre todo para no repetir pues el terror que vivió este continente en sucesivas ocasiones en el pasado, especialmente en el siglo XX. Entonces, leyendo esa historia, pues creo que siempre hay que estar ciertamente preocupados de hacia dónde se puede dirigir el continente, porque estamos mezclados y estamos formados por una diversidad de pueblos y naciones, ¿no?, que tienen que converger y que no tienen que estar permanentemente separadas y enfrentándose. Entonces, siempre ha habido esa sensibilidad, como digo, y en este caso más, también lo indicabas al principio, porque están ganando muchísimo poder fuerzas ultraderechistas, radicales, xenófobas, que de alguna forma están volviendo a poner en el debate, bueno, pues temas y cuestiones que creíamos ya desaparecidas, o al menos que estaban en un espacio minoritario, ¿no?, y que sin duda no iban a volver a saltar para de alguna forma cuestionar el sistema de derechos y valores que nos habíamos dado entre todos europeos. Entonces es preocupante, pero creo que hay que ser a la vez razonablemente positivos, porque, quiero decir, no podemos dar todo por perdido, porque Europa es un proyecto lo suficientemente sólido e importante como para creer que va, no sé, a desaparecer rápido, ¿no? Yo creo que hay que estar preocupados. Por supuesto hay que responder, ¿no?, a esta reacción reaccionaria, valga la redundancia, pero, como digo, pues bueno, manteniendo la calma y sin volverse locos, porque eso tampoco es positivo ni beneficioso. Silvia. Bueno, en Francia el debate está bastante polarizado. Por un lado tenemos a la cabeza de lista del movimiento En Marche de Macron, que es una señora poco carismática, y por el otro lado tenemos a un joven muy carismático y bastante dinámico y que no da miedo, que pertenece al movimiento de extrema derecha de Marine Le Pen, Rassemblement National. Entonces, una vez más, a pesar de tener varios candidatos, está bastante polarizado el discurso de los políticos, lo que hace que los franceses están un poco ya cansados de que haya este enfrentamiento, y están tienen un gran desinterés. Y de hecho ha habido unas encuestas que dicen que el 58% de los franceses piensan que dentro de 20 años la Unión Europea no existirá. Sin embargo, bueno, pienso que hay que seguir siendo positivo y mirando al futuro con ánimo de seguir este proyecto común. Isabel. Bueno, pues yo espero que llegue la cordura a todos los ciudadanos de la Comunidad Europea y que realmente entendamos lo que es la Comunidad Europea. Las defensas de los intereses individuales las tenemos en nuestras casas, y las municipales en nuestros entornos y localidades, y las europeas están en Europa. Europa se creó con la intención de protección, de proteger una unidad de mercado común, una unidad arancelaria, una unidad de moneda económica, una protección frente a las invasiones exteriores y los peligros que había acaecido en Europa durante los años pasados, ¿no?, en el siglo XX, como decía Sergio. Y realmente lo que nace es de aquello. ¿Qué ocurre? Que ahora el envejecimiento de la población, la globalización, que parece que se nos llena la boca al hablar de ella, pero realmente yo considero que es una de las causas más acuciantes de nuestra crisis, ¿no? Porque en Europa estamos intentando velar por la defensa de los derechos humanos y derechos de los trabajadores y trabajadoras, mientras que la globalización permite que compremos bienes y utilicemos materiales que están fabricados sin esa rigurosidad. Y aquí estamos siendo muy papistas, perdón la expresión, pero desde Europa nos vienen marcando, por las directrices y por los reglamentos de la Comunidad Europea, nos vienen marcando una legislación. Esa legislación la tenemos que cumplir al máximo. Y estamos siendo proteccionistas con la forma que queremos llevar adelante de nuestro entorno. Pero ¿qué ocurre si nos dejamos invadir por el resto de las economías que son más flexibles y no llegan a llevar a cabo, no llevan a cabo esa rigurosidad a la hora de contemplar nuestros derechos y nuestros deberes?
pues nos encontramos con que finalmente el voto del no europeísta es el voto del que no tiene progreso, de las localidades donde no hay más formación, donde hay más paro, donde no se ha llegado a alcanzar ese éxito que contemplaba en sí la Unión Europea. Y por eso está decayendo. Las derechas extremas están naciendo en contra de Europa porque realmente piensan que esa protección o esas zonas menos abastecidas de esa formación y de esa forma más exitosa de progresar, pues no lo ha conseguido. Y esa es mi conclusión. Dominic. Pues, ¿qué va a pasar el domingo? Yo personalmente lo veo un poco difícil responder, porque desde el punto de vista de Alemania, lo más importante para Alemania es la economía, por lo tanto está muy a favor de la Unión Europea, sobre todo vende sus productos a Francia e Inglaterra, por lo tanto hay que observar muy bien qué pasará con Inglaterra, es decir, los partidos que ganarán, sean de centro, izquierda, derecha o extremistas, tienen que estar a favor, al menos desde el punto de vista alemán, a la Unión Europea, porque si, por ejemplo, Inglaterra va a salir al final, para la economía alemana no estaría a su favor. Por otro lado, en Alemania también hay una confusión ahora muy grande, el pueblo no sabe muy bien. Ya no existe la izquierda tradicional o la derecha tradicional, hay extremistas en todas direcciones. Parece que los partidos tradicionales de centros quieren adaptarse a ciertas ideologías, pero no están muy claros. Entonces en Alemania es parecido como Francia, se inclinan más hacia lo que llamamos la derecha extremista, lo que quieren un nacionalismo que se aísla de la Unión Europea, pero esto sin embargo no sería a favor de la propia economía europea. Por lo tanto, la gente que están a favor de este discurso de derecha, esto no les va a salvar su trabajo, ¿no? Al fin y al cabo. Por lo tanto, ahí no está claro qué va a pasar. Bueno, preguntas por mis previsiones para el domingo. Pues no lo sé. No lo sé. Yo creo que el principal objetivo donde yo me voy a fijar es en la participación. ¿Cuál va a ser el índice de participación? Llevamos ya, digamos que la historia de las elecciones en Europa es una historia que está marcada fundamentalmente por el cada vez menor participación en las urnas por parte de la población europea cuando se dirige a este tipo de votos, ¿no? Y muy especialmente a ver cuál es la participación en Gran Bretaña, porque estamos en pleno periodo del Brexit. El Brexit está produciendo una crisis política interna en Gran Bretaña muy importante, y los ciudadanos británicos van a hablar de alguna forma el domingo sobre qué quieren, o continuar o irse efectivamente de la Unión Europea. Vamos a ver si sabemos interpretarlo, pero en cualquier caso no te puedo contestar a la pregunta. Vamos a ver cuál es la participación y por supuesto cuáles son los resultados, pero la participación en primer lugar. Como conocedor de la historia, como profesor de historia, estamos repitiendo los episodios, errores del pasado en Europa. Esto sería digamos comparable con la etapa posterior a la Gran Depresión. Muy importante esa pregunta, incluso en años anteriores, ¿no? Vamos a fijarnos, porque para no hablar de generalidades, sí, hay aspectos en los que efectivamente la actualidad europea nos está recordando a otros momentos históricos de nuestro continente. La deuda. Vamos a centrarnos en ese aspecto, la deuda. La deuda hoy en día en los países de la Unión Europea es extraordinaria. Hay países que están por encima del 100% del PIB. Su deuda tiene ese volumen y ha venido creciendo a pesar de la aplicación de políticas económicas de corte neoliberal.
es decir, de austeridad y por lo tanto de menos gasto, ¿verdad? Bien, pues los europeos nos enfrentamos a un problema semejante después de la Primera Guerra Mundial, después de 1918. Los países más importantes del continente, todos, que participaron en la guerra, salieron endeudados, pero endeudados hasta arriba. Bueno, ¿qué hicieron los europeos? ¿Y qué hicieron también los Estados Unidos, los aliados? Pues básicamente exigir el pago de la deuda. Y eso es lo que nos llevó a unos años, los años 20, los años 30, de terrible deflación, de una parálisis de la actividad económica impresionante y del nacimiento en el continente europeo de partidos de corte fascista, nacionalsocialista. El nazismo está muy vinculado a la deuda alemana con respecto a los países vencedores de la Primera Guerra Mundial, que supuso... ¿Podemos vincular la deuda a la Segunda Guerra Mundial? Sí, porque el camino fue efectivamente el auge del nacionalismo, el auge de nuevo de la enemistad entre los pueblos o las naciones europeas. ¿Qué hicieron los europeos después de 1945? Después de terminar la Segunda Guerra Mundial, recordar lo que hicieron mal después de la Primera. Es decir, ¿exigir la deuda? No. Y estuvieron endeudados los países europeos de nuevo con los Estados Unidos hasta arriba, ¿no? El endeudamiento estaba ahí, pero la experiencia también. Y lo que hicieron los europeos, y los Estados Unidos es, señores, no hay deuda que pagar. Se anuló. No solamente eso, los Estados Unidos, a diferencia de lo que hicieron inmediatamente después del año 18, lo que hicieron fue inundar Europa de dólares, el famoso Plan Marshall. Claro, ese tipo de políticas la hemos practicado en Europa durante las décadas siguientes, hasta los años 80. A partir de los años 80 hemos empezado a olvidar y hemos empezado a endeudarnos y a decir siempre de una manera radical que la deuda se paga. Y para pagar la deuda lo que hacemos es controlar los déficits presupuestarios de cada uno de los países. Y eso, en la práctica, es recortar la capacidad del Estado en la actividad económica. ¿Qué hemos conseguido con eso? ¿Reducir la deuda? No, aumentarla todavía más. Habría que leer de nuevo a Keynes, por ejemplo, a economistas que nos han enseñado que la economía no es un abstracto, no es una religión, sino que es, básicamente debería de ser, la forma de intentar solucionar los problemas de los ciudadanos. Eso es lo que decía Keynes. Bien, en la historia nos hemos centrado en un asunto, en la deuda, y eso nos lleva a efectivamente a tener mucho cuidado porque el pasado se puede repetir. La deuda actual es agobiante, está originando pobreza, desigualdad, y esto origina los movimientos nacionalistas, eso que llamamos populismos de una manera tan frívola, ¿no? Donde lo mezclamos todo. Pues ese nacionalismo que está hoy naciendo y que está dificultando la construcción europea, tiene dos fuentes. Una, los propios estados, que desde hace 20 años dirigen políticas de tipo nacionalista a partir de aspectos que, si queréis, luego veremos, pero económicos de una manera muy clara. Y por otro lado, el nacionalismo que está naciendo en la población, porque es una forma de protestar contra la desigualdad que sufren, contra el empobrecimiento que padecen, ¿no? En fin, a mí me parece que la historia nos viene bien para aprender, para mirar y sacar conclusiones, ¿no? Bueno, yo, si me permitís, me gustaría apuntar que desde el tiempo de Napoleón siempre ha sido un país, Francia, siempre muy endeudado. Y la verdad que se endeuda, pero también una deuda, digamos, bien gestionada, también hace avanzar un país, por otro lado. No sé lo que opinará aquí sí, pero yo creo lo que tú has propuesto, y creo lo ha explicado muy bien. El caso, por ejemplo, de Grecia, solamente diciendo que en Grecia la gente han salido a la calle con la imagen de Merkel como si fuera Hitler,
lo dice exactamente el peligro, lo que tú has dicho. No solamente que un país tenga una deuda muy grande, sino la dependencia. Tú puedes tener deudas de varios tipos, pero si tú encima políticamente, como es el caso de Grecia, dependes de Alemania, de repente Alemania básicamente ha cambiado ha forzado que tienen que cambiar la política, ¿no? Yo creo eso es el peligro a tú te referías y creo que has expuesto muy bien. Entonces, si otra vez llegamos a una crisis, porque ya no podemos ir más allá, ¿no? La crisis de 2007 hasta 2011, si otra vez ocurre algo parecido, yo creo que vamos a tener este problema o decidirnos, que tú has puesto. Yo también estoy de acuerdo con Enrique y efectivamente, claro, los nacionalismos nacen precisamente de esa intención también de abastecerse ellos mismos de sus propios productos, la autarquía, ¿no? O sea, el intento de que la deuda no se genere, buscar mecanismos para cerrar fronteras, para eliminar riesgos del exterior y eso hace evidentemente que se vaya que va prosperando, ¿no? Ese ánimo, ¿no? El decir, nosotros somos mejores, nosotros unidos, ¿por qué tenemos que aceptar estructuras ajenas, ¿no? Y eso al final son localismos, ¿no? Formas pobres de empobrecer, ¿no? Querría comentar que, escuchando al profesor, que me ha parecido una descripción bastante breve porque no tenemos tiempo, pero muy, muy interesante sobre la historia reciente de Europa, me atrevería a plantear una realidad y me comentáis lo que creéis y si estáis de acuerdo conmigo. Quizá el hecho de que se esté repitiendo, ¿no? esa realidad económica, más allá de las crisis sucesivas que ha habido, puede tener también que ver con que esa construcción de la que hablaba el profesor solo la hemos hecho en el apartado económico, porque la Unión Europea no dejaba de provenir de la unión de las naciones en base a realidades económicas, ¿no? Y que quizá la realidad social y la realidad política no se ha terminado de cerrar, ¿no? Por tanto, seguimos hablando de dinero y, por tanto, las problemáticas económicas y monetarias, al fin y al cabo, son las que vuelven a alimentar ese nacionalismo y a generar los problemas que tenemos. Esto también se observa, o al menos yo lo observo, en nacionalismos ya no solo europeos, sino nacionalismos internos dentro de los propios países, ¿no? O sea, cuando cuestionamos realidades económicas intraterritoriales, ¿no? Pronto nos encontramos con problemas de nacionalismo muy grande, que yo creo que traspasan lo social, dentro de que haya gente que pueda realmente identificarse con unos simbolismos, ¿no? O sea, que realmente tiene que ver quizá con que no se ve satisfecho ese interés económico, ¿no? De cada una de las naciones. Y es cierto que la crisis, el tema de Grecia, ¿no? Es muy simbólico, pues nos ha demostrado que ha habido unas naciones que han salido perdiendo más, suele ser el sur, ¿no? Y que ha habido otras que han salido, si no ganando, pues han perdido menos, ¿no? Entonces hay que equilibrar eso, y es que lo que creo que le falta a la Unión Europea realmente para terminarse de cerrar, ¿no? Un proyecto político que traspase los intereses económicos de cada país de Europa. Si esa solidaridad se empieza a observar, empezamos a ver que estamos construyendo, como digo, realidades económicas más solidarias, pues es posible que podamos parar, ¿no? Esa oleada de populismo, porque, como digo, al fin y al cabo no creo que tenga que ver estrictamente con que una mayoría se sienta de nuevo identificada pues con personalidades como Hitler o otros líderes fascistas, que hay gente que sí, sino que creo que mayoritariamente responde a lo que comentabais, ¿no? A ese vacío, ¿no? Que tiene mucha gente por lo que nos ha dejado la crisis, ¿no? Dicen, a mí nadie me hace caso, los políticos normales no me hacen caso, por tanto, si ellos me han fallado, vamos a probar con estos nuevos políticos que me están vendiendo de alguna manera una realidad que no me van a poder prometer, o sea, no me van a poder dar realmente, porque eso no se va a poder comprobar nunca, pero que al menos yo creo en ese sueño y bueno, por lo menos me veo de alguna manera satisfecho en ese momento. Y luego todo eso orientado hacia algo muy, muy peligroso, como es de nuevo ese neofascismo, ¿no? Pero lo que prometen realmente es arreglar los problemas de la gente. Por tanto, yo creo que lo que hay que solucionar primero es lo económico. O sea, y como digo, cerrar la unión para que traspase esa realidad primaria o primigenia y podamos lograr una comunidad de naciones lo más unida posible y que evidentemente nos identifiquemos en cuestiones culturales, políticas y sociales que traspasen, como digo, las relaciones económicas puramente, ¿no? Si me
permites, yo creo para cerrar lo que tú has dicho, esa política, se necesitan políticos que son capaces también incluir lo que es la política de otras naciones, ¿no? No solamente hablar de su propio. Y ahí veo el fallo de nuestros políticos. Sí, en alemanes, aunque la Merkel siempre dice todos tenemos que ponernos de acuerdo y comunicar, lo que pasa es los políticos al fin y al cabo tienen que ser representados por su pueblo, es decir, necesitan un voto. Por lo tanto, tienen que hablar, digamos, en el idioma de su pueblo. Y me da la sensación que los nacionalistas no creo que se venden mejor, sino hablan de temas que la gente parece que lo entiendan mejor, porque hablan de su nación, de su país, aparentemente de problemas que tiene que ver con la persona normal, del hombre en la calle, ¿no? Porque lo que hemos dicho, la economía hoy en día es un tema global y es tan complejo que no entendemos muy bien qué pasa. Hay que ser un experto de realmente entender a dónde va, a cómo afecta, de qué manera, etcétera. Y esto es no solamente complicado para un político transmitir a su pueblo, sino simplemente que él tiene que entenderlo y después defenderse hacia esos intereses. Por lo tanto, yo creo no solamente que los nacionalistas ya tienen más o son más famosos o más votos porque tienen una visión mejor o prometen más, sino simplemente que la gente piensa o entienden o piensan que lo entienden mejor porque esta gente no hablan de esta realidad global a la cual nos tenemos que enfrentar, y para eso efectivamente se necesitan un Europa que en ciertos aspectos hable de una voz. Y ahí creo que seguimos aprendiendo. Partiríamos entonces de que la política requiere de buenos políticos que se comprometan y que hagan cumplir los compromisos electorales que exponen, porque el voto al final lo compran o no lo compran. Es decir, cuando vamos a votar y nos dicen que te lees el proyecto de sus elecciones o de su partido y al final no se cumple nada de lo que se está diciendo, ese es un político que tiene que hoy en día defender nuestros intereses. Pues yo creo que a lo mejor habría que partir por modificar esa exigibilidad de que lo que prometes lo cumples, y si no lo cumples, pues ahí como a todos nos penalizan nuestras actuaciones cuando no son debidamente cumplidas ante los demás, ante los terceros, pues nos requieren responsabilidades. Pero un político puede proponer o puede vender la moto de que te da 400 euros todos los meses a los ciudadanos para que finalmente eso constituya una generosidad hacia que el ciudadano que proporciona ese voto a ese partido, pero sin embargo luego la economía de ese país, una vez que él deja de estar en ese proyecto, va abajo y las consecuencias las pagamos todos, porque el no prever ese compromiso y esa responsabilidad de proponer unas facilidades o subvenciones o ayudas que a todo el mundo nos gustaría poder ofrecer, y a todo el mundo creo que como político y como gobernante de un país o de una localidad le encantaría defender y apoyar económicamente a sus ciudadanos, pero cuando no se puede, no se puede. Y entonces, ¿quién exige que eso se cumpla finalmente? Por eso digo que tendríamos que partir de que la política esté llevada por políticos profesionales que cumplan rigurosamente con lo que dicen que van a hacer, para que luego el voto no sea engañoso, simplemente. Yo adhiero totalmente a lo que has dicho. Yo pienso que quizá también podríamos abrir y mirar el lado un poco oscuro de los populismos. Nos podríamos a lo mejor preguntar si no está Putin o incluso Trump detrás de todos estos movimientos. Por ejemplo, en Francia tenemos al instigador de la victoria de Trump en Washington, que se llama Steve Bannon. Se ha hablado mucho en la televisión francesa de él, y la verdad que está apoyando y mirando mucho acierto las elecciones europeas, porque él lo que quiere realmente es que un partido de extrema derecha como el de Marine Le Pen gane. Entonces también da un poco también de una dimensión un poco internacional o global a esta elección. Él dice que ha venido a París solamente para vender una de sus empresas, pero la verdad que es que sabemos todos que ha venido a apoyar Marine Le Pen con todo el peso que tiene Trump detrás. Tendemos a hablar,
acusar, ¿no?, a los populistas o a la gente de la extrema derecha de nacionalistas, y vemos ahí el peligro, por lo tanto, porque eso impediría la configuración de una Europa que, por cierto, o lo hace, es decir, o Europa es una realidad, o el empobrecimiento de los europeos, de todos, también va a serlo. Pero tendemos a pensar en ese nacionalismo del radicalismo, pero a mí me parece que hay un nacionalismo mucho peor y que es más antiguo. Es el nacionalismo de los estados, de los distintos gobiernos que forman parte de la Comunidad Europea. Porque, por ejemplo, vamos a ver, si vemos la evolución del PIB europeo y de los distintos productos brutos de los países que componen la Unión, nos damos cuenta que lo que ha ocurrido con la aplicación de las políticas más o menos dirigidas por Alemania, lo que ha ocurrido es que la diferencia entre los países que han tenido más PIB tradicionalmente y los que menos, en 20 años, de una diferencia de 2,5 hemos pasado a una diferencia de 4. En estos últimos 20 años, los únicos ciudadanos que han aumentado, que han percibido aumentos de sus rentas de forma general, han sido los holandeses y los alemanes. El resto han perdido, principalmente, por ejemplo, los italianos. Atención a esto, que es donde ahora hay un partido fascista gobernando. Los italianos. ¿Por qué se ha producido esta situación? Alemania es un claro ejemplo de cómo ha desarrollado políticas de tipo nacional o nacionalista. Se ha beneficiado la Unión Europea como ningún otro, porque básicamente, y gracias a su propia habilidad, tienen un sistema y una estructura económica y una tecnología que le convierte en el principal país exportador a toda la Unión Europea. Pero cuando los europeos plantean hacer un presupuesto común, un presupuesto para todos los europeos, un presupuesto que tenga los suficientes recursos para disminuir esas desigualdades, los alemanes están a la cabeza de decir, cuidado, que el presupuesto europeo nunca debe de pasar el 1% del PIB europeo. Eso es cortarle las alas a las políticas europeas. Y son los que... Y es verdad que que Alemania es un país de contribución neta, el que más. Pero si nosotros hacemos el cálculo de lo que, digamos, ingresa de la parte del PIB alemán, que se engrosa a partir de sus exportaciones, y la parte del PIB alemán que pierde al aportar más dinero a la Unión Europea que ninguno, nos daremos cuenta que la diferencia es muy positiva para los alemanes. Por eso en Alemania ha crecido el PIB 1,5 puntos más que el medio del PIB europeo. Claro, esto es muy importante. Eso es política nacionalista, eso es política nacionalista. Y podríamos poner múltiples ejemplos de esto. Uno que para mí, desde mi punto de vista, es sangrante, ¿no? En general, los gobiernos europeos, a partir de la crisis, han planteado hacer un fondo de garantías de fondos de fondos en los bancos, ¿no? Un fondo de garantías financieros. Esto es. Bueno, se ha opuesto a Alemania. Porque dice el gobierno alemán, le dice a los demás, dice, hasta que no se saneen los 600.000 millones de euros, que son 600.000 millones de activos tóxicos que tienen los bancos europeos, no vamos a poner ni un duro para ese fondo. Claro, tú lo conoces muy bien, las dificultades financieras que tiene, por ejemplo, el Deutsche Bank, ¿no? Es, por lo tanto, un pretexto. Todo este tipo de actuaciones eso es nacionalismo puro. Eso es la defensa de un mercado frente al otro, de un país frente al otro. Claro, eso es radicalmente contrario a la idea de la Unión Europea.
Yo creo que, sin embargo, ahora, porque la crisis y después la forma que hemos tenido de intentar solucionarla con estas políticas, vamos a llamar neoliberales religiosas, ¿no? Pues yo creo que está haciendo reflexionar a la gente. Y hoy, bueno, yo el otro día escuché en un debate que se celebró, lo vimos en televisión española, me parece, un debate sobre Europa, donde estaban los líderes europeos de los distintos partidos. Algunos de estos problemas se plantearon, de un presupuesto común, de una... Pero claro, ya se plantearon hace 8 años y ya está paralizado, y eso es... Bueno, pues eso, quiero decir, eso es nacionalismo. Más peligroso y sobre todo origina el otro. Yo quisiera añadir también, al hilo de lo que estás diciendo, Enrique, que en Francia también mucha gente escéptica referente a Europa dice esto: nosotros somos un contribuidor neto, es decir, que damos dinero y la verdad que no recuperamos dinero. Hace falta ser un experto economista, que tú sabrás mejor que yo, ¿no? Si realmente el dar tanto dinero a Europa reporta beneficios. Esto, según de qué bando vemos, pues algunos dicen que sí, otros dicen que no. Sí que es verdad que Europa ha encomendado pues unos grandes proyectos ferroviarios, por ejemplo, y podemos pensar que podría ser una palanca de crecimiento para Francia, proyectos económicos o proyectos de turismo. Pero bueno, mucha gente dice esto, que es dinero un poco tirado por la ventana. Es que Francia, a pesar de que es contribuyente neto, está incluido entre los países que ha perdido, en relación a otros países, Alemania básicamente y a Holanda, ha perdido capacidad en su PIB, ha disminuido el PIB de los franceses. Francia es un caso especial en este. Ahora, es contribuyente, pero no tiene la capacidad que tienen, por ejemplo, los alemanes para poner en el mercado internacional sus exportaciones, sobre todo en el mercado europeo. Pero en cualquier caso, como con Alemania, habría que hacer la cuenta. ¿Qué es lo que de verdad gana Francia, teniendo en cuenta estas dos cuestiones, ¿no? Por una, la contribución al presupuesto, que es el 1% del PIB. Es muy poco, es que es muy poco. Y lo que pone ahí, en ese 1%, y lo que aporta al PIB francés, las compras, el mercado europeo, que eso es muy beneficioso para los que tienen mayor capacidad de exportación, no cabe ningún tipo. Y en cualquier caso, si no construimos Europa, decidme qué tenemos que hacer para poder mantener los niveles de igualdad, de bienestar y económicos frente a lo que está pasando en el mundo, China, etcétera. Quería comentar rápidamente, entroncando con lo que comentaba ahora el profesor, que siempre hemos pensado en las últimas décadas, ¿no?, que no es por ser positivo sobre el futuro de Europa, pero siempre pensábamos que Europa de alguna manera y el proyecto europeo se tenían que salvar porque sabíamos de dónde veníamos desde el punto de vista social, incluso belicista. Pero es que ahora ha surgido el globalismo y ha surgido una nueva realidad. Yo no concibo Europa sola, o sea, Europa sin estar unida, teniendo a Rusia, teniendo a Estados Unidos y teniendo a la India, que está empezando a ser un participante bastante importante, y luego podemos sumar incluso algunos países que también están creciendo en América Latina, etcétera, pero especialmente Rusia y Estados Unidos y la potencia que tienen. Yo no concibo... China, me estoy olvidando del más importante, y China. Claro, yo no concibo a una España, a una Francia o a una Alemania, por muy potentes que sean, enfrentándose a naciones que son muchísimo más grandes y muchísimo más influyentes. Es que me parece que es incomprensible, ¿no? Entonces, eso quizás es lo que debería transmitirle más la política a los europeos. Ya no se trata tanto de lo que vas a perder uniéndote, sino que si no te unes, lo puedes perder todo. Y no es exagerar, pero es que es una realidad. O sea, tanto a China como a Estados Unidos, lo que les interesa, y yo sé que es hablar muy mal, hay gente que igual me tacha en este momento de antiamericano o no sé, pero lo que les interesa es desestabilizar de alguna manera Europa para poder entrar, como lo han intentado mucho siempre, a influir muchísimo más, ¿no? Y que sea un mercadeo esto de americanos por un lado y chinos por otro. Entonces creo que esa regulación tiene que partir de la propia Europa y de los propios europeos,
y creo que somos como, vamos a decir, una, no sé cómo llamarlo, una gran nación o supranacional, ¿no? Un Estado federal, un proyecto supranacional que incluso ojalá pudieran llegar a ser los famosos Estados Unidos de Europa, que son, no sé si 500 millones de habitantes, etcétera, y con una potencia económica muy sólida. Yo no sé cómo teniéndolo delante no lo vemos, ¿no? Porque... ¿Me permitís una pequeña, y además tenemos aquí a una compañera francesa, esto habláis de la federación o de la república o de la Europa federal, cierto ¿no? proyecto utópico. Ya en el siglo XVIII, Voltaire, en un libro muy conocido por vosotros franceses, que es El siglo de Luis XIV, en la introducción habla de la República Europea. Y que está compuesta, dice, de las diversas monarquías, ¿verdad? Existen de todos. Pero él habla ya de la República Europea. No, es solamente quería un pequeño matiz en esto. Ojalá fuese la tendencia de unirnos, porque yo creo que en cada país, bueno, puede establecerse mediante sus gobiernos estructuras sólidas económicas para defender los intereses propios de cada país. Pero sí que a nivel europeo yo creo que esa protección que todo el mundo demanda, ¿no? a la hora de igualar, ¿no? derechos, evitar la discriminación, libertad, son principios generales y fundamentales que deberían de estar muy bien protegidos, sobre todo proteger también un Estado frente a agresiones de terceros y una gran seguridad, ¿no? Para eso, en principio, tampoco hace falta dinero, porque, entre comillas, cada país tendría que llevar a cabo sus políticas económicas y, una vez bien instaurado, pues bueno, proporcionar o aportar a esa comunidad X, lo que se plasmara en ese acuerdo. Pero sí que es cierto que hay intereses económicos que, como decía bien el profesor, pues a los que estamos día a día viviendo en un país se nos escapan, ¿no? Y esos intereses son los que derivan o difieren de lo que es el interés común de esa protección y preservar los intereses y defensas de los derechos fundamentales. Como nos queda muy poquito tiempo, antes de acabar, Dominique, como a muchos ciudadanos les resulta muy lejano esto de la Unión Europea, las distintas instituciones, ¿podrías ilustrarnos un poquito sobre las funciones en líneas generales que tiene cada institución, es decir, Comisión Europea, Consejo Europeo? Muy en breve, Europarlamento. muy en breve. Este domingo la gente van a votar el Parlamento. Es el voto directo para el Parlamento. Y yo creo ahí deberíamos, o los votantes deberían ahí reflejar una idea de Europa, lo que acabamos de decir. Porque el Parlamento solamente por aprobar leyes, junto al Consejo de la Unión Europea, esas son las dos instituciones que aprueban las leyes, pero los que proponen las leyes es la Comisión Europea. La Comisión, igual al Consejo, son representantes nacionales de los gobiernos nacionales. Es decir, sí que de manera indirecta son elegidos por parte de los pueblos, pero digamos filtrados por los gobiernos. Por lo tanto, vemos ahí se realiza la política, lo que acabas de escribir tú muy bien, sobre todo en la Comisión, Alemania ahí domina. Por lo tanto, este domingo yo creo a favor de todos los pueblos distintos europeos serían partidos que favorecen una política europea. Yo lo dejaría con este comentario, estas tres instituciones, el Parlamento que vamos a votar, la Comisión y el Consejo de la Unión Europea, que son representantes de los distintos gobiernos de Europa. Hay que añadir uno que seguramente se nos pasa a todos desapercibido, pero que es el que más está reflejando hoy el objetivo de la Unión, que es el Tribunal de Justicia Europeo. Eso es y que hoy está emitiendo jurisprudencia que obliga a todos por igual. Es la única institución que obliga a todo el mundo a cualquier país, a cualquier ciudadano, y está creando jurisprudencia. Eso es muy importante. Nos quedan 5 minutos que nos van a dar de gracia, así que
Nos van a dar de gracias, le decimos gracias a nuestro director que nos los permite. De cara al domingo, Aragón, Zaragoza, ¿qué vaticinios tenéis? Sergio. Bueno, te pido mucha brevedad. Mucha brevedad con respecto a la comunidad autónoma, basándome en los sondeos y en general en las sensaciones que se transmiten, incluso en la propia calle, da la sensación de que Lambán podría revalidar, ¿no?, la victoria, en este caso podría ganar, o sea, incluso podría gobernar. Lo que no está tan claro es quiénes van a ser los socios de gobierno, si se va a ir más hacia Ciudadanos si le diera la posibilidad, que es una cosa que también temen en ciertos ambientes de la izquierda, o si va a de alguna manera repetir un pacto de izquierdas, pero yo creo que sí que le podría dar para gobernar, es mi sensación. Y con respecto a la ciudad, aunque dudo un poco más, sí que también podría darse la posibilidad de que en este caso fuera alcaldesa Pilar Alegría, pero no solo por lo que va a capitalizar el PSOE, que es cierto que va a subir, sino también porque esa Macedonia de siglas, vamos a decir, ¿no?, en que se ha convertido la izquierda, incluso la propia, Chunta Aragonesista está ahí, que siempre es importante. Pues bueno, yo creo que todas van a sacar votos, van a sacar una representación mínimamente destacable, y eso le va a permitir posiblemente, al menos así también lo dicen los sondeos, a Pilar Alegría a gobernar. Si no se diera eso, pues hombre, Azcón también es verdad que va a estar muy fuerte, es un candidato bueno, entonces hombre, también podría darse la casualidad, quién sabe, de que la izquierda no sacara tanta representación y Azcón finalmente gobernara con apoyo de Ciudadanos. Pero como comentan que el partido Aragones y tal incluso puede no tener representación, incluso Vox dicen que igual no entra, no está claro, pues lo tendría peor la derecha, eso es así. Entonces todo parece indicar que la izquierda va a salir victoriosa, también quizá contagiada por la realidad que hemos vivido en las generales, que ha condenado al Partido Popular de una forma muy evidente y que ha upado a Pedro Sánchez a la Moncloa. Bueno, pues yo brevemente solo quería decir que los franceses vamos a votar, por supuesto, y personalmente lo que a mí me encantaría es ver Pilar Alegría como alcaldesa, porque creo que sería una alcaldesa maravillosa. O sea que eso es mi nombre. Pilar. Isabel. Isabel. Bueno, Pilar. Tanto con Pilar. Sí, Isabel. Bueno, y yo creo que la tendencia está clara, que pues con ese devenir de las actuaciones, bien protegiendo lo que es la entrada de nacionalismos y extremas derechas e incluso a la derecha como tal, y no bien enfocado donde está una política económica bien centrada, como podría ser un centro como Ciudadanos. Creo que sí que la tendencia es a que sea la izquierda la que prospere, bien sea el PSOE con todos sus aliados, y yo creo que sí que va a ser, vamos, casi estoy segura. Dominic. Muy en breve, yo personalmente creo en tiempos de incertidumbres y inseguridad. Yo creo que los ciudadanos tienen más o menos dos opciones grandes. Una es que voy a votar como siempre, porque hasta ahora me ha asegurado, y por otro lado, la otra táctica, por decirlo así, sería no estoy satisfecho con lo que está pasando, por tanto voto algo en contrario a lo que he votado hasta ahora, o incluso a contrario a mi propia idea ideológica, ¿no? Enrique. Bueno, yo creo que efectivamente el tirón de Pedro Sánchez va a ser evidente. No hubiera sido tan sencillo para Lambán y Pilar Alegría llegar a sus objetivos si no hubieran contado con Pedro Sánchez. Eso es la primera cuestión. La segunda, yo creo que Borrell va a ganar clarísimamente en Europa, y eso es bueno, porque Borrell ha tenido una vocación europeísta muy clara. Es bueno y es justo. Y yo también desearía que Pilar Alegría y Lambán, soy todavía miembro del PSOE, fui diputado hace muchísimos años y sigo estando ahí, que es difícil aguantar. Ya lo creo, sí. Pues muchas gracias por haber venido, gracias a ustedes por estar ahí. Sean muy felices, nos vemos el próximo miércoles para analizar los resultados electorales.